Hola, me llamo Caroline Trockels y soy alumna de Europa Social. Em, para la última actividad de comparación de dos estados he elegido Alemania, que es mi país de origen, y España, el país en el que vivo desde hace muchos años, bueno, unos cuantos. Hay cuatro ámbitos que me han parecido muy interesantes, como el dinero del niño, que es una prestación por parte del Estado que reciben todos los niños en Alemania, los comedores escolares, luego el sistema educativo en sí y las empresas sociales. Empezando con el dinero del niño, que es una prestación que todos los niños reciben aparte del nacimiento. Da igual del estado económico que tengan los padres, ni ningún, no hay ninguna condición aparte de tener un hijo. Entonces, cada padre recibe unos 200 euros aproximadamente mensuales hasta que el niño cumple o 18 o hasta que ha terminado su educación. Es decir, hasta los 26 años puede que los padres reciban una prestación de 200 euros y ya luego hay una diferencia del nivel económico. Entonces, en algunos casos, esta prestación se incrementa hasta 250 euros mensuales. Y también depende, es una prestación que se dan no solamente una vez para un niño, sino con cada hijo. Entonces, hay padres que tal vez tienen tres hijos y reciben unos 500, 600 euros mensuales para sus hijos. Me parece una iniciativa del Estado bastante bueno porque de esa manera se asegura por una parte del bienestar del hijo, también es una cierta seguridad por los padres y es una ayuda que va muy bien para también eh, em, ayudar a la gente que quieren tener una familia y también para padres, para familias monoparentales, de decir, vale, tal vez tengo un poquito de ayuda para poder asegurar una vida digna de mi hijo. En comparación en España, pues esta prestación no existe y bueno, existen otros tipos de becas y subvenciones y prestaciones, pero algo como lo tenemos ahí en Alemania no hay de momento. Bueno, luego hay otro tema que son los comedores escolares, que también me parece un tema muy interesante, que de hecho está mucho más avanzado aquí en España que en Alemania. En Alemania, por ejemplo, los colegios tienen un horario muy diferente y muy irregular, que algunos días, tal vez los lunes, los niños salen a las 12 del mediodía y el día siguiente a la 1 y el día siguiente a las 3, con lo cual es muy difícil para los padres de adaptarse al horario escolar. Y muchos padres, es verdad, que trabajan, entran por la mañana a trabajar hasta la tarde y no tienen la opción de estar en casa cuando sus hijos vienen. Entonces, aquí en España está muy bien solucionado, que casi en todos los colegios hay comedores escolares, que los niños se quedan allí a comer y luego siguen con las clases o haciendo deberes o jugando o teniendo otras actividades. En Alemania sí, poco a poco están empezando. Lo que pasa es que en la mayoría de los colegios, yo por ejemplo vengo de una ciudad bastante pequeña y ahí no había esa opción. Entonces, o vas a casa, como se llaman los niños de los llaveros, de los llaves, que los niños van solos a casa y ahí se quedan muchas horas comiendo o preparándose comida y luego pues mirando la tele, pero no están ni vigilados ni controlados ni tienen personal de referencia. Entonces, ahora poco a poco hay muchos colegios que empiezan a tener comedores escolares y también actividades por las tardes tuteladas, pero de momento es un tema que yo realmente no sé cómo lo habían pensado, pero no existe. Bueno, y ahí también ese tema está vinculado con el sistema educativo en general.
En Alemania hay mucha gente que después de cuarto de eso no siguen los estudios, sino hacen una, una formación profesional dual. Es un sistema muy diferente, pero quizás para empezar me gustaría hacer un poquito contar una experiencia personal que yo cuando vine a España para un intercambio escolar, para hacer aquí el primero de bachillerato, me choqué porque realmente me encontré un sistema educativo muy diferente. Aquí sí es verdad que hay muchos colegios públicos, casi en algunos casos hasta un 50% hay colegios privados y colegios concertados. Entonces, sí es verdad que hay mucha diferencia entre el poder económico que tienen los padres. En Alemania, en comparación, no existe esto, pero hay una separación o una segregación por rendimiento. Entonces, una vez que los niños absolvieron la Grundschule, que es hasta los 10 años, se dividen en 3 diferentes formas. Entonces, hay una forma que se llama Gymnasium para los estudiantes que tienen mucha facilidad de aprender y hay Realschule, que es para, digamos, la mayoría de los alumnos van ahí. Y luego hay el Hauptschule, que es una forma de colegio para los alumnos que tienen un poquito más de dificultades a la hora de aprendizaje, de aprender y también bueno, con todo el proceso escolar, digamos. Entonces, en este tipo de escuela hay mucho más ayuda por parte del profesorado, van un poquito más lento y también explican más y de otra manera. Y ahora, desde hace, bueno, unas cuantas décadas, existe el Gesamtschule, que es como la escuela global, digamos, que justamente no hace esto de segregar y separar. Porque sí es verdad que al final no se separa por nivel económico, pero en muchos casos los niños reciben la educación que tienen, reciben desde la casa. Entonces también hay muchas familias que, por ejemplo, teniendo un nivel adquisitivo más alto, son capaces de pagarles clases particulares o también existe un cierto nivel educativo dentro de la familia o del entorno familiar y con lo cual es más fácil que el niño vaya a uno de esos colegios con más rendimiento, digamos. Entonces, desde un punto de vista personal, no me gusta ni un sistema ni el otro. El sistema español ya que se está basando directamente en la separación por económico, no me gusta nada, pero el otro alemán tampoco me parece muy lógico, porque una vez que una persona está dentro de un colegio, sí siempre hay la opción de cambiar, pero en la realidad social es mucho más difícil. Lo que sí que me parece un ejemplo que se debería destacar es la formación profesional dual, que es un sistema de 2 años o 3 años como alternativa a los estudios, a las carreras universitarias. Y me parece una opción mucho más práctica que muchas carreras universitarias. Hasta un 50% de los alemanes hacen una formación dual, que hay como 350 profesiones diferentes y algunas veces son mucho más práctico por el hecho de que se realizan por mitad en una empresa y por la otra mitad en colegios específicos. Yo antes, por ejemplo, de empezar esta carrera, hice una formación profesional de pastelera. Entonces, durante 2 años estuve trabajando en una empresa y también por bloques yendo a colegios. Y con esta formación oficial, que no, tal vez, bueno, casi tiene el mismo prestigio como una carrera universitaria, se puede acceder a muy buenos trabajos. Entonces, por una parte, el estudiante recibe
desde el primer día un sueldo de unos 500 hasta 700 euros mensuales, dependiendo de la profesión. Y una vez acabada esta carrera o esta formación, normalmente un año o dos, las personas ya cobran entre 1.800 y 3.000 euros, que es una cantidad bastante elevada y se puede comparar perfectamente con una carrera universitaria. Pero sí que es verdad que estas personas son formadas en las empresas, o por una parte en las empresas, y con lo cual ya conocen bien el mundo laboral y saben cómo es. Y aquí muchas veces o no aquí, sino en general en las universidades, cuando uno sale y se ve enfrentada con la realidad laboral tal como es muy diferente que la vida universitaria. Entonces, me parece un sistema de educación bastante interesante, especialmente en comparación con el paro juvenil, que en España tenemos un 36% y en Alemania es uno de los países con paro juvenil más bajo, que no llega ni a los 5%. Y es una parte muy importante para los jóvenes a nivel laboral de un país y también para su futuro, tanto de los jóvenes como para el futuro del país. Y el cuarto punto que me gustaría hablar son las empresas sociales, que también es un punto que destaca aquí en España, que hay un marco legal jurídico especialmente para las empresas que se dedican exclusivamente al sector social. Esto también es un ejemplo pionero dentro del ámbito europeo, que no hay otro país que existe esto. Lo que pasa es que siempre están vinculadas a iniciativas del Estado. Me parece muy interesante, por ejemplo, los conceptos como la ONCE, etcétera, que son muy conocidas y también promueven mucho, digamos, lo que es el vínculo social, porque hay muchos eventos donde participan muchas personas y también crea cierto, vínculo social, pero también, sí, son iniciativas muy interesantes. En Alemania, de hecho, igual como en todo el resto de Europa, no existe esta forma de marco jurídico, pero sí cada vez existen más empresas jóvenes o empresas startup y sociales que se dedican a esos sectores. Lo que pasa es que no, como por la ausencia del marco jurídico, se ven exactamente como las empresas normales, entonces no hay tantas subvenciones ni ayudas y es un poquito más difícil. Pero me parece como un buen ejemplo de ver ese tercer sector y todo lo que involucra y para tomárselo como ejemplo para expandirlo, porque realmente ha pasado por un alto crecimiento durante los últimos décadas. Bueno, eso ha sido más o menos la comparación entre los dos países y he elegido puntos muy especiales, ya que conozco ambos países bastante bien y siempre son esos puntos que me parecen muy interesantes y también que uno puede aprender del otro, ¿no? Que yo creo que muchas veces para mí es importante destacarlo, que no es hacer una comparativa para juzgar, sino luego para ver qué hay en otros países que podríamos aprender para los estados de bienestar y para mejorar la situación de ambos países. Vale, muchas gracias.